Bueno, en el video anterior pues se me trabó la máquina y entonces tuve que cortarlo muy rápido. Y vamos a seguir entonces ahorita con en lo que estábamos, ¿no? Y habíamos dicho pues que cada burbuja de estado o cada bloque ASM se debe entender como que todo lo correspondiente a esa parte, a esa burbuja de estado junto con sus salidas de transición, o bien al bloque ASM todo completo junto con sus bloques de decisión y asignaciones condicionales. Este, Todo eso ocurre en un rising edge, perdón, en un ciclo completo de reloj. En eso habíamos quedado. Y entonces los valores por default nos habíamos quedado en estos dos puntos finales. Esto ya lo dijimos, ¿no? Que siempre todo ocurre en un ciclo de reloj. Entramos en cada burbuja o bien en cada bloque ASM, entramos en el Rising Edge y todo el ciclo es para ejecutar lo que está en esa partecita del diagrama. Entonces dijimos que las opciones de salida deben ser todo inclusivas con respecto a las combinaciones de entrada y de estados. Todas las combinaciones deben existir y todo inclusivas, pero a la vez deben ser mutuamente excluyentes. O sea que se debe poder salir por una sola ruta del diagrama, no por múltiples opciones o por ninguna, sino por una sola ruta. Y bueno, los valores por default de salida son cero, o sea, las salidas por default son cero y esas ya no se ponen. Si tenemos un estado S0, ¿no? Y la salida Y se le asigna valor cero en ese estado, pues para ahorrar un poco de notación, para no tener problema con la notación, pues mejor ponemos aquí que esa salida es ¿cómo se llama? Cero. A ver qué está pasando. Ah, mira, nada más. Aquí está. Ujú. Entonces, que esa salida, ¿qué dije? Ah, que si tenemos una salida aquí, Y asignada con cero, recibe cero, entonces preferiblemente no ponemos esa salida porque es por default. Quitamos eso, quitamos ahí. Entonces, si aparece así, quiere decir que la salida Y en ese estado vale cero porque es por default. Entonces, así ahorramos un poquito de notación. Bueno, eso es con respecto a los valores por default. Si no aparecen, valen cero. Y finalmente, la entrada de un ASM, como ya dijimos antes, es a través del bloque de estados, o sea, por arriba del bloque de estados, así. Y aquí están las decisiones y aquí están las posibles asignaciones, el ovalito de las salidas mili. Pero no se llega por aquí, se tiene que llegar siempre por arriba. Eso ya lo mencionamos antes. Entonces, pues vamos a la siguiente lámina. Cambié de software porque estaba teniendo problemas con la grabación del micrófono. Entonces me pasé a todo lo que estoy usando pues es gratuito, así que tiene algunos problemas. Bueno, vamos para adelante. Entonces aquí hay unos ejemplitos y estos ejemplos nos van a servir pues para observar cómo funciona cómo se describe el comportamiento de una máquina de estados. Entonces voy a dibujar el modelo de la máquina de estados, el modelo que hemos estado usando, modelo de un sistema secuencial. Tenemos un registro de estados, un registro que guarda los estados de nuestro sistema, una lógica de estado siguiente, next state le vamos a poner aquí. Aquí están las entradas y aquí está una lógica de salida, ¿no? Entonces, para diferenciar del tipo de máquina Mealy o Moore, vamos a poner aquí salida Moore y otra función lógica que depende tanto del estado como de las entradas para que sea Mealy, ¿no? Aquí así. Así, entonces ya sabemos que la que tiene dos entraditas es Mealy y la otra es Moore. Entonces le voy a quitar estas notaciones.
Esta es lógica de estado siguiente. Le quitamos también la notación para que sea más simple. Y entonces vamos a observar. Tenemos aquí la información en los dos lados es la misma. En el diagrama de estados y en la carta ASM. Notamos entonces que hay dos estados, S0 y S1. Aquí están S0 y S1. Notamos también que hay una salida. Una salida. ¿Cuál salida es? La salida es Y. ¿Cómo sabemos que es salida? Pues porque está asignada aquí como si fuera tipo mur. Aquí. De hecho, es una salida tipo muro. Recibe una asignación. Y recibe un valor. Entonces, esta es una salida del sistema. Si fuera una salida tipo mili, aparecería en las transiciones, aquí en el diagrama de estado, en las transiciones, después de la diagonal, diagonal y aquí la salida recibe. Si fuera tipo mili. Si es tipo mur, entonces pues está asignada dentro de la burbujita de estados. Entonces sabemos que Y es una salida y sabemos que es tipo mur. Entonces aquí está Y es una salida tipo mur. Lo mismo vemos aquí en el diagrama de estados porque la salida Y está siendo asignada dentro del cuadro de estados, como sucede con las salidas tipo mur. Ya no hay más salidas, ya no hay más salidas. Entonces no hay salidas tipo mili. Borramos nuestro diagramita, solamente es una máquina mur. Ok, borramos esta parte. ¿Y qué más? Ahora notemos qué entradas hay. ¿Hay alguna entrada, alguna variable de entrada, alguna signal de entrada? No. ¿Y cómo sabemos? Si vemos el diagrama de estados, vemos que aquí en el diagrama de estados, la transición está dibujadita con una raya, diagonal y otra raya. O bueno, no hay nada ahí. Entonces, ¿qué significa? No hay una condición, no hay una función de las entradas, input. No hay función de las entradas, es simplemente una rayita ahí. Quiere decir entonces que esta transición es incondicional, es decir, nada más estamos en el estado cero durante un ciclo de reloj y en el siguiente ciclo ya estamos listos. O sea, cuando termine ese ciclo ya estamos listos para que en el siguiente Rising Edge ya estemos en el siguiente estado. ¿Y con qué condición nos vamos al estado cero? Ninguna condición. Es decir, solamente vamos a estar ahí un ciclo de reloj y en el siguiente ciclo de reloj regresamos al estado. Y así vamos a estar haciendo. No hay funciones, no hay entradas. Entonces es una función lógica. Aquí va a haber una función lógica que solita va a estar tomando únicamente al estado, a la variable de estado, aquí al estado almacenado, como entrada. Y ya, esta función lógica va a tener a esta entradita y listo, va a estar decidiendo, haciendo que cambiemos incondicionalmente de estado 0 a estado 1, estado 0 a estado 1. En cada ciclo de reloj vamos a estar en un estado distinto. ¿Cómo sabemos eso? Pues porque no hay funciones de entrada y por el hecho de que sabemos que en un diagrama de estados o en una carta ASM siempre tardamos solamente tardamos un ciclo de reloj a menos que haya alguna entrada que ponga otra condición. Entonces se lee por ciclo. Lo mismo estamos observando en este diagrama de aquí. No hay, fíjense, no hay ni condiciones, rombitos, ni asignaciones mili, entonces no hay salidas mili ni condiciones. Entonces, pues nuestro diagramita quedaría simplemente como el que quedó dibujado aquí arriba, que es una máquina de estados con una sola salida tipo MUR, no tiene entradas. Esa sería. Entonces esa es la forma que tiene el circuito que corresponde a estos diagramas que están aquí. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Vamos a hacer otro ejemplo. Bueno, dejo ese dibujito ahí y ahorita lo completamos, ¿no? Entonces vamos al ejemplo 2. Ahora veamos en el ejemplo 2. Ahí está nuestro dibujito de hace rato. Lo voy a tener que mover de lugar. Que apreté, no vi que apreté. A ver. A ver aquí. Bueno, voy a detener el video aquí otra vez. Me estoy haciendo bolas con esta aplicación. En el siguiente video vemos los demás ejemplos. Entonces termino. Vamos a ver si puedo terminar aquí.
Mira, ya pude. Mejor le seguimos. Otra vez apreté algo que no debía apretar. Ahí está. Ok. Pues le seguimos. Ya regresé. Ok. Oh, ahí está. Bueno. Bueno, vamos a ver ahora en este diagrama cuál es perdón, en esto, diagrama de estados o carta SM. De izquierda, diagrama de estados, derecha, carta SM. Vamos a ver cuál es la condición aquí. Pues notemos entonces que hay, de nuevo vamos a dibujar nuestro registro de estados. Aquí está nuestro registro de estados. Hay una lógica combinacional de estado siguiente aquí. Las funciones lógicas combinacionales las dibujo como una amiba. Bueno, como una nubecita ahí. Ok. Y entonces pues ya ahí decimos, ¿qué entradas observamos? ¿Cuántos estados observamos? Observamos dos estados, S0 y S1. Aquí están. O aquí en nuestro diagrama ASM, S0 y S1. Ok, pues ahí están. Ok. Y ahora notamos cuántas entradas vemos. Entradas al circuito, entradas al circuito. Vemos A es una entrada. Aquí la vamos a poner A, es una entrada. ¿Cómo sabemos que es una entrada del circuito? Bueno, en el diagrama de estados sabemos porque aparece del lado izquierdo de la diagonal. Es una función de las entradas. Entonces, ahí subrayé las funciones. La función de las entradas, ¿de qué entradas es? Pues nada más de A. Entonces es función de A. Este no es función de nada, es una transición incondicional. Entonces, solamente es una variable A. Si estamos viendo el diagrama ASM, pues las entradas, las funciones las vemos aquí en estas decisiones. Y aquí pues vemos una función de A. Entonces A es una entrada, así como quedó dibujadito el diagrama. Ok. Y entonces ahora vemos una salida Y0 y una salida Y1. Fíjense, aquí está una salida Y1. Vamos a ver el diagrama de estado. Una salida Y1 y aquí vemos una salida Y0 que está después de la diagonal, pues por eso sabemos que es una salida. Y entonces notemos que Y1 es de tipo Moore, una salida tipo Moore que depende, la función lógica que la va a entregar depende únicamente del registro de estados. Por eso aparece asignada en su correspondiente bolita de estado ahí, porque no depende de nada más que de ese estado. Entonces por eso es una salida tipo Moore. Va a ser una función que cuando aquí le entre S1 va a prender a Y1. Ok. Entonces es una salida Y1. Y la otra salida la vemos aquí, Y0. Esta es una salida tipo mili. ¿Cómo sabemos? Cancelar. ¿Cómo sabemos que estamos en una salida tipo mili? Porque está siendo asignada está siendo asignada en una línea de transición, en una salida. Es decir, que esta salida depende tanto del estado, que el estado sea 0, y como de la entrada, que la entrada A no esté negada, o sea que valga 1. Si se cumplen ambas condiciones, que estemos en el estado 0 y que la entrada A tenga cierto valor, entonces Y0 prende. Como depende de ambas cosas, voy a tener que cortar ahorita. Como depende de ambas cosas, entonces Y0 depende de... Es una función lógica de salida que tiene como entrada al registro de estados y a la función lógica. Perdón, a la entrada. La función lógica tiene como entradas al registro de estados y a la entrada A. Entonces Y0 es mili. Lo mismo podríamos ver en el otro diagrama. Aquí en el otro diagrama. La salida Moore está siendo asignada en el cuadrito de estado. Y la salida mili está siendo asignada pues en el ovalito de salida condicional. Fíjense que esta se asigna una vez que estamos en el estado correspondiente y dadas ciertas condiciones de entrada. Entonces, pues esa es la diferencia. Vamos a ver los otros ejemplos en el siguiente video. Voy a cortar este video aquí y
bueno, pues ya. Este, sigan teniendo precauciones, sigan las recomendaciones que se están dando, manténgase pues en casa, traten en la medida de lo posible mantenerse en casa, no hacer salidas innecesarias. Estamos viviendo pues una situación sin precedentes y pues debe tomarse de la manera más responsable posible. Bueno, termino aquí. A ver si puedo terminar.